Aquí tenemos la primera parte de la práctica número 2. Tenemos un transistor 2N2222, un potenciómetro de 470 ohms, un LED y dos resistencias, una con un valor de 100 ohms y otra con un valor de 330 ohms. Lo que está realizando este circuito es que el potenciómetro está recibiendo una señal de 5 volts de nuestra fuente, y dependiendo del valor que le esté mandando al hacer girar el potenciómetro, el transistor va a recibir esa señal y la va a mandar hacia el LED y va a hacer un cambio de intensidad. No lo está sacando. En la práctica 2.2 vamos a tener este circuito, el cual vamos a replicar en Proto. Aquí vamos a tener 5 volts que van a pasar hacia un potenciómetro que va a ser una resistencia variable de 1 kilo ohm. Aquí va a pasar hacia nuestro transistor, que va a ser un 2N2222. En este caso vamos a tener el voltaje que fluye hacia acá y va a entrar hacia la base dependiendo del giro que tenga nuestro potenciómetro. Aquí vamos a tener que entra la base y de aquí va hacia el emisor, que del emisor va hacia la base de otro transistor que es igual, que es el 2N2222. Aquí en esta parte vamos a aplicar una fuente extra que va a ser igual de 5 volts, lo que nos va a permitir ya con estos dos transistores que se amplifique la señal y que nuestra salida sea mucho más grande que al utilizar un solo transistor. Y aquí vamos a tener pues igual resistencias para que la señal, el voltaje que llegue sea disminuido, que se distribuya el voltaje, y va a llegar hacia nuestra salida, que es un buzzer que emite un sonido cuando se activa, y dependiendo del voltaje de entrada va a sonar ya sea más fuerte o más despacio. En este caso tenemos el circuito armado, tenemos el potenciómetro, tenemos los dos transistores, tenemos las resistencias dependiendo de cada valor, dependiendo de cómo lo necesitemos. Tenemos conectada emisor con base del segundo transistor y tenemos nuestro buzzer. Y vamos las dos fuentes van a ser de 5 volts y vamos a probarlo. Ahí está sonando y conforme va aumentando la resistencia, el sonido se hace más pequeño. En el caso de la práctica 2.3, que el propósito de esta es obtener un giro en el motor hacia los dos lados, es decir, en sentido horario y en sentido antihorario. Esto se va a lograr mediante 4 transistores 2N2222, 2 push button, una fuente y algunas resistencias, que esto va a permitir que el circuito funcione mejor. En la práctica 2.3 vamos a realizar el giro del motor en sentido horario y en sentido antihorario. Para esto vamos a utilizar 4 transistores y aparte ciertos elementos que permiten que el funcionamiento sea el correcto, como resistencias y diodos. Los diodos permiten que al realizar el cambio de giro, la corriente no se regrese hacia nuestra fuente o que no queme alguno de los transistores. También vamos a tener 2 push button que dependiendo del que presionemos va a girar hacia un lado o hacia el otro. Y procedemos a hacer la prueba. Aquí tenemos sentido antihorario y al presionar el otro tenemos sentido horario, perdón. Aquí tuvimos ciertos problemas con nuestro push button, entonces decidimos conectarlo directo. Entonces aquí tenemos directamente, que es como si lo tuviéramos presionado. Podemos ver que está a voltaje y que que llega toda la corriente hacia la base, de igual manera que está en este. Pero en este caso nuestro push button sí funciona. Entonces vamos a hacer la prueba del otro giro.
Aquí está girando horario. Entonces lo desconectamos y probamos el otro. Aquí no sabemos exactamente a qué se deba que reciba más potencia un giro que el otro. Estás haciendo cortos, haz de cuenta.